Tribunal de la Acordada era un tribunal que ejercía juicios sumarísimos. ¿Qué es sumarísimo? Que no se lleva mucho más de unas cuantas etapas y se resuelve en un día. Es rápido el juicio. El Tribunal de la Acordada era un tribunal itinerante. Andaba persiguiendo a los bandoleros, los encontraba. Evidentemente no existía la AFI, ni los ACES, ni la PFP, ni la PGR, ni el CEPAC, ni ninguna institución. Entonces era el ejército el que andaba con ellos. Y cuando detenían a los bandoleros, les hacían el juicio, el Tribunal de la Acordada, pero eran muy listos los de la Acordada, como iban a salir estos reos, porque además no había todavía una normatividad muy clara, pues decidieron exterminar literalmente a estos bandoleros. Entonces los enjuiciaban en ese rato, sentaditos, los sentenciaban y les decían, casi que se agarraban el bigote: pues tienes de dos, si alcanzas a correr de aquí hasta donde está las 2 décadas del CEPAC, eres libre. Y entonces los malandros, dirían los militares, los bandoleros, se daban la vuelta, y cuando se daban la vuelta, les pegaban un tiro. Y luego decían, bueno, es que huyó, quiso correr, se quiso escapar, por eso trae los 40 balazos en la espalda. Y le decían al presidente Juárez, oiga, antes de que echaran tanto esto, pero es que eso no está permitido, no hay una ley que lo permita. ¿Y qué dijo el presidente Juárez? Pues hagan una ley que lo permita. Tiene un problema muy grande en ese momento porque nuestro país no tiene Senado, solamente tiene diputados. Y Juárez no puede echar a andar sus normas porque el Senado es un contrapeso de la Diputación, de tal manera que Juárez crea el Senado. Si los diputados no me aprueban la ley, que me la apruebe el Senado. Así que no es fácil el momento que están viviendo estos liberales. Sí tienen un respeto irrestricto a la ley, pero eso no quiere decir que hayan sido justos. Tienen respeto, pero algo que no lo pueden hacer porque no hay una ley, pues hacen una ley que les permita hacerlo y se legitiman. Bueno, pues estos derechos humanos van a ser pensados para proteger al individuo, como ya avisábamos en la Constitución del 57. Más adelante, cuando después de todo este largo proceso de gobierno que ejerce Porfirio Díaz, se echó que fueron 30 años de gobierno, como los hermanos Carlos Díez Gutiérrez en San Luis Potosí, y resulta que viene una revolución, una manifestación armada, social, popular. Al respecto hay muchos historiadores que nos explican que la revolución son las revoluciones, ¿no? Dice por ahí Héctor Aguilar Camín, Lorenzo Meyer, en un texto muy bonito que se llama La sombra de la Revolución Mexicana. Sí, claro, porque dijéramos, los postulados de los revolucionarios veracruzanos no tenían mucho que ver con los clubes liberales que fundan los intelectuales potosinos. En San Luis Potosí se crean los primeros clubes liberales. Hay un texto por ahí de un americano, James B. Cockcroft, que se llama Los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, y Cockcroft señala a varios potosinos como los ideólogos de la revolución. Y efectivamente la revolución es muy diferente en Yucatán, en el Bajío y en el norte. Al final del día, pues ganan los buenos. El jefe máximo, ¿se acuerdan del jefe máximo? Plutarco Elías Calles, que también se va a entronizar y no va a ser hasta que el Tata Cárdenas lo va a expulsar del país. El asunto es que la Constitución del 17, una vez que se parece que finaliza la revolución, el último levantisco que va a mandar a asesinar Cárdenas es al general Saturnino Cedillo, y dijéramos que ahí prácticamente acaba la revolución. El reparto de tierras nunca se dio como se esperó, y el Tata Cárdenas se quedó con la mitad de Michoacán, o sea que les fue bien, pero a los demás no. La Constitución del 17 no es una nueva Constitución. Nuestro diario oficial de la Federación, cuando se publica, explica que es una Constitución que reforma a la del 57, de tal manera que no es un nuevo constitucionalista. Son las mismas ideas del 57 que permean hasta el 17 y que avanzan. Pues bien, en términos muy concretos, estos derechos humanos, luego de este largo trayecto histórico que he tratado de resumir al máximo, pues se vuelven necesarios ante, dijéramos, el poder tan concentrado que ejerce el presidencialismo en nuestro país,
y en donde las autoridades no son enjuiciadas por violar los derechos civiles. Yo sé que estamos todos muertos de ganas por entrarle al caso Florence Cassés, y ayer comentábamos un poco precisamente estos asuntos, y efectivamente hay una indignación popularizada por este asunto, pero al mismo tiempo hay una discusión jurídica que parece que está resuelta, pero que no deja contentos a nadie. Los derechos humanos existen precisamente para moderar los excesos de la autoridad, no de la ciudadanía. Es decir, las comisiones de derechos humanos, para diferenciarlas del ideal de derechos humanos, estas comisiones, como es muy común escuchar en la gente, es que defienden delincuentes. Es que las comisiones de derechos humanos no tienen como finalidad sancionar al individuo ciudadano, sino a la autoridad. Y si la autoridad, en el cumplimiento de su deber, violenta una de estas garantías del procesado, como son el derecho a comunicarse con un abogado o persona de su confianza, no ser torturado, golpeado, intimidado, y que las pruebas no le sean inventadas, si la autoridad violenta uno de estos derechos, pero el individuo es culpable, y efectivamente se confiesa a sí mismo culpable, porque la autoridad no cumplió con una formalidad del procedimiento, este individuo va a quedar libre. Entonces ayer discutíamos un poco esto, ¿no? Si era forma o si era fondo lo que había que privilegiar, si el procedimiento o la culpabilidad del individuo o del delincuente confeso. El maestro Martín y algunos otros coincidíamos en esto, en que efectivamente se le da más prevalencia al procedimiento que al fondo. Pero si es culpable, ¿por qué lo dejaron libre? Porque falló el procedimiento. Entonces el procedimiento es más importante. Cuando nos toca a nosotros que nos violenten el procedimiento, nos damos cuenta de lo importante es que se respete el procedimiento, ¿no? Pero también está la otra parte que bien afirmaba Martín, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el culpable y con la víctima? Sobre todo con la víctima. Y bueno, en ese sentido es que explico los derechos humanos, sí, claro que operan para la víctima, pero tiene que reclamarlos ante una autoridad. El acceso a la justicia, el resarcimiento del daño, pero no le toca a la Comisión de Derechos Humanos o a las comisiones esclarecer el delito cometido contra esta víctima. Le toca más bien apoyar también a la víctima para que la autoridad cumpla con sus obligaciones, también evidentemente que tiene derechos. Pero también las comisiones tienen que defender las garantías del procesado, del acusado, porque también es ciudadano, aunque sea culpable, también lo es. Y entonces pues todo se nos antoja que si es culpable, que lo desaparezca, ¿no? Y precisamente los derechos humanos tratan de impedir esto, porque el día de mañana pues desaparecen a alguien que no sea culpable, ¿no? Como sucedía en esta época de la que estamos hablando, con Juárez, en donde si alguien quería exterminar a un enemigo, lo acusaba de bandolero. Y entonces llegaba el tribunal de la acordada y no preguntaba, ¿bandolero? Sí, pum. Eso sucede hoy. Es decir, la autoridad todavía inventa culpables. De tal manera que este procedimiento, este debido procedimiento, que son derechos humanos, existe para refrenar los excesos de la autoridad. Pero sí hay que diferenciar entre lo que son derechos humanos como un ideal y las comisiones. Cuando escuchamos, ¿y dónde están los derechos humanos? La gente se refiere a la comisión, pero no a los derechos humanos, esos ahí están, el ideal ahí está. Nuestro gran problema, llegábamos ayer a una conclusión parcial, es que como sociedad, sea civil o sea el Estado, nos hace falta todavía mucha capacitación en esta área, mucha estimulación y fundamentalmente credibilidad. Los ciudadanos de pronto nos sentimos descobijados de nuestras autoridades y dejamos de sentirnos representados. La cifra negra de denuncias penales, esto quiere decir los delitos que no se denuncian, es muy alta, rebasa los que se denuncian. La gente no denuncia porque es muy tardado, porque no se resuelven los asuntos, porque no saben, porque la autoridad es corrupta. Es decir, tenemos una ciudadanía desencantada de la representación de las autoridades. Bueno, la función de estos derechos está también ahí, en estimular a la ciudadanía que ponga a trabajar a la autoridad. Dirían los americanos que para eso pago mis impuestos. Bueno, algunos los pagamos, otros como que no tanto, pero al final del día estos derechos van a tener un problema muy grave en nuestro país. De la primera generación pasamos a la segunda, que son derechos económicos, sociales y políticos, perdón, culturales y sociales. Un derecho cultural, nuestros grupos indígenas.
Tienen derecho, por virtud del artículo 2 constitucional, a un régimen especial de derecho, los usos y costumbres famosos, que no pueden tampoco esos usos y costumbres violar derechos humanos de mujeres, niños o los propios hombres, pero resulta que estos son derechos colectivos. Yo, como TENE, tengo derecho a hablar en mi lengua TENE, y si el Estado me impide que yo hable en mi idioma, pues está violando un derecho humano, porque la Constitución reconoce que tengo ese derecho. Pero los TENEC y los nahuas, los seris, los coras, los mayos, los birráricas, tienen un grave problema. ¿En qué tribunal van a denunciar esa violación? No existe un tribunal para ejercer esos derechos. ¿Por qué? Porque son colectivos. ¿Y quién denuncia? ¿Usted o la comunidad TENEC? Es decir, nuestro derecho todavía está esperando a que se den este tipo de problemáticas que indudablemente van a ir a dar a la corte. Sí, la misma corte que dejó libre a la francesa. Así que, bueno, viene una tercera generación, que son derechos ambientales, ecológicos, y una cuarta, que es hablar ya del genoma humano y la bioética. Pero finalmente, y en nuestro Estado, ya para concluir, todo este itinerario de derechos humanos, toda esta historia de derechos humanos, tiene una razón ideática, individual, y es momento en que empecemos a pensar en replantear a nuestras instituciones, como por ejemplo la Comisión Estatal, la forma en cómo elegimos a su presidente, la forma en cómo nos dirigimos hacia ella y cómo es que opera y sus presupuestos. Y fundamentalmente hay que hacerle pensar a estas instituciones en cómo va a hacer realidad, por ejemplo, el derecho al desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? ¿Quién lo define? Los modelos de vida comunitaristas o indígenas o tradicionales no entran a la lógica del desarrollo, pero sin embargo tienen derecho al desarrollo. Así que tenemos controversias muy fuertes todavía respecto a los derechos colectivos y no hay todavía por dónde se resuelva. Afortunadamente en San Luis empezamos a tener ya un posgrado en derechos humanos, es decir, va a generar investigadores al respecto, pero lo más importante de toda esta historia es que por más que nos desencanten las autoridades o nos dejen de representar, como ciudadanos no podemos dar, ahora sí que ni un paso atrás y ejercer la denuncia. Hay mucha gente que le ha costado la vida denunciar y seguramente le costará mucha más, pero si no lo hacemos de cotidiano y no educamos a las generaciones que vienen para exigir sus derechos, para denunciar, para provocar que la autoridad que está encargada de protegerle lo proteja, vamos a tener muchos más casos como el de Florence, o como el de Aguas Blancas, o como el de Chenaló, o como lo que estamos viviendo de cotidiano en todo el país. Así que no me resta más que agradecerles y reiterarles esta invitación a ejercer sus derechos humanos, a acercarse a las instituciones públicas de representación ciudadana, como el propio CEPAC, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a ir generando una cultura de denuncia respecto a nuestros derechos civiles, como individuos y como mexicanos. Y nuevamente agradezco la invitación, Martín, que me han hecho y la presencia de ustedes, el tiempo y el espacio. Muchas gracias.